Si hay un segmento competido, es el mundillo de los audífonos. CMF, la marca barata de Nothing, ha sacado unos que son una declaración de intención y lo dejan muy claro. Con estos quieren adueñarse del segmento de entrada sí o sí. Estos son los CMF Headphone Pro, unos audífonos que reúnen un diseño único, como pueden ver, sonido exquisito, cancelación activa de 40 decibelios y una batería que te va a dar para más de 100 horas de uso. Y todo eso por un precio que parece irracional. Estos cuestan nada más y nada menos que $89, señores. Una locura. Parece que ya te dije todo de estos audífonos, pero no, porque hay mucho más que contar. Así que no te muevas ni un centímetro de ahí. Soy Gunter, esto es Gitech MX y esto arranca ya. Y veamos qué han incluido en la cajita. Por lo general, la marca es muy detallista con los empaques. En el caso de esto, han ido por una versión más económica. Hay que mantener los precios lo más bajo posible. Al abrir la caja te encuentras con la guía de usuario y la garantía. Por supuesto que los CMF Headphone Pro, bolsa de transporte. Aquí no hay estuche ni caja rígida. Acuérdense que hay que mantener los costos lo más bajo posible. Y cable de 3.5 milímetros y para de contar. Para cargarlo usa simplemente alguno de los tantos cables USB que seguramente tienes por tu casa. En el diseño es donde destacan estos audífonos de CMF. Lucen frescos, divertidos, con curvas que transmiten ligereza y confort a la hora de usarlo. Y lo son, pesan tan solo 283 gramos. Viene en una paleta de 3 colores como base, el blanco negro y este verde menta que es uno de los más llamativos que tienen. Las almohadillas son intercambiables, así que le vas a poder dar un toque diferente. Solamente puedes comprar almohadillas adicionales en este verde menta y en un naranja para que lo combines con las 3 versiones de base que tiene. Todavía no están a la venta las almohadillas, pero seguramente van a sacar unos cuantos colores más, se los puedo asegurar. En las dos copas viene la marca CMF by Nothing. Tienen un acabado glossy brillante que se ve bastante bien. Las copas tienen aquí las marcas de Left Right para que te sea muy fácil identificarlo. El acolchado de las copas y el cintillo se siente muy mullido, muy rico al tacto. La varilla central es de aluminio. Está pensado 100% en la ergonomía. Cuando lo usas por un buen rato, no se sienten para nada incómodos. El agarre es perfecto, no sientes una presión excesiva sobre las orejas cuando lo traes puesto. Estos audífonos traen certificación IPX2 contra polvo y agua. En diseño, señores, se han sacado un 10 redondo. No te esperas algo así para el precio que estás pagando. Y ponen la vara muy alta para el resto de los competidores de esta gama. ¿A ti qué te han parecido? La verdad es que yo no veo que tengan rival en el mercado a este precio. Los controles bastante sencillos. En la copa izquierda tienes aquí un botón dedicado que vas a amar, que es para controlar los graves. Aquí tienes el botón de encendido y apagado y aquí la conexión jack 3.5. Del lado derecho tienes la ruedecilla esta que es para subir, bajar volumen, pausar o dar play a la canción. Aquí tienes un botón dedicado para el asistente virtual que es ChatGPT, que vas a configurar directamente en la aplicación Nothing X. Y esta es la entrada USB-C para carga. Y si ya le metiste todos los kilos al diseño, en el sonido, la razón de ser de unos audífonos no se podían quedar atrás estos CMF. Trae un driver de 40 milímetros con un rango de frecuencia que va desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Esto es ya común a casi todos los audífonos. Admite codec LDAC, inalámbrico y por cable AAC y USB-C. Así que podrás disfrutar toda tu música en high res. El sonido es claro, equilibrado y potente. Podrás ajustar la ecualización en la aplicación Nothing X. Ya tú decides si quieres potenciar los bajos, agudos o tener todo más balanceado. Y una cosa que te va a encantar si eres amante de los bajos es este botón dedicado para subir los bajos o bajarlos, que esto pocos audífonos lo traen. La calidad de sonido sorprende para el precio. Claro que siempre estarán los iluminados del sonido mamando gallo para llamar la atención diciendo que esperaban más. Tú no le hagas caso, pruébalos y luego me cuentas. En cuanto a conectividad, estos traen conexión Bluetooth 5.4, una conexión muy rápida y estable. Admite hasta 2 dispositivos conectados. Podrás pasar de uno a otro muy suavemente sin que apenas lo notes. Otro punto a favor de estos CMF Headphone Pro
es la cancelación. Puedes llegar hasta los 40 decibelios que unido a la cancelación pasiva, porque la verdad que tienen un agarre perfecto, te permiten una experiencia inmersiva total. Esta cancelación activa se logra por medio de 5 micrófonos y un algoritmo adaptativo para que tú decidas qué quieres. Puedes escoger entre la cancelación apagada, la cancelación activada, el modo transparencia o la cancelación adaptativa dependiendo de dónde estás. Estos son excelentes para entornos muy ruidosos, lo he probado en el gym y la verdad es que se oyen perfecto, te logran aislar muy efectivamente y para los viajes son lo máximo. En cuanto a la calidad de los micrófonos, trae 3 micrófonos con ENC para llamadas con una malla de reducción de viento, lo que te garantiza una buena calidad de sonido sin exagerar. Tampoco vas a tener otros micros profesionales, pero suena bastante bien. Este es un test para probar los micros nativos de estos audífonos, los Headphone Pro de CMF. Trae 3 micrófonos con NC para que las llamadas se oigan mucho mejor y trae una malla de reducción de viento por si estás en exteriores. ¿Qué tal escuchan el sonido que sale de estos CMF Headphone Pro? En cuanto a batería, traen 720 mAh, que esto te da para muchas horas de uso. Específicamente 100 horas si lo pones al 50% del volumen con la cancelación apagada. Si lo pones con la cancelación activa al 50% del volumen, que es como se recomienda, te da para unas 50 horas de uso, que son muchas horas de música. Si activas el códec LDAC tendrás menos duración de batería, pero nada que te quite el sueño. En el caso de que tengas la cancelación apagada con el códec LDAC activado, pues vas a tener 70 horas de duración. Si tienes todo activo, la cancelación, el códec LDAC y el 50% del volumen, vas a tener 38 horas de batería, que es más que suficiente para darte un viajecito a Europa y de vuelta sin que se te acabe la batería. Se cargan por completo en 120 minutos, pero trae carga rápida. Con 5 minutos vas a tener carga de hasta 4 horas si tienes la cancelación activada o hasta 8 horas con la cancelación apagada. En la aplicación vas a poder controlar la cancelación, encenderla, apagarla o ponerla en modo transparencia o controlar los niveles de cancelación que va desde baja, media, alta o adaptativa. También aquí puedes elegir entre 3 presets de audio espacial, que es modo concierto, modo teatro y modo cerrado, que la animación ahí te explica de qué se trata cada uno. En el sonido personalizado tienes para optimizar el modo cerrado. La ecualización tiene 5 modos de ecualización, que está pop, rock, electrónica, mejorar las voces y la clásica, y el personalizado, que es hacerlo a tu gusto. Aquí tú experimentas con lo que más se adapte a lo que a ti te gusta. Tienes para asignar los controles a tu antojo, si quieres con una pulsación, 2 pulsaciones o pulsación sostenida. También puedes activar el modo baja latencia, porque estos audífonos los puedes usar para jugar sin ningún problema. Aquí controlarías la conexión doble, los 2 dispositivos que tengas conectados y más configuraciones del dispositivo. En resumen, señores, que con estos CMF Headphone Pro la marca se la pone difícil a la competencia. Te aseguro que no te vas a encontrar unos audífonos con un diseño así que cuesten $89 en ninguna otra marca. Y si a eso le sumas la cancelación activa de 40 decibelios, una batería que te da en promedio para unas 50 horas en uso normal, pues tienes una relación calidad-precio inmejorable. Dudo que haya alguna otra marca que le pueda hacer competencia, por lo menos mientras se tardan en sacar la copia de estos audífonos. ¿A ti qué te han parecido? Y esto ha sido todo, amigo. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre estos CMF Headphone Pro. Si tienes alguna duda, que la verdad es que no hay mucho más que contar de estos audífonos, déjalo en la caja de comentarios. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.